Hola amigos, bienvenidos a este blog AMPI, en donde ahora, en el marco de este tercer encuentro internacional de derechos de autor que está llevándose a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM y que está organizado también por esta máxima casa de estudios y el Instituto Interamericano de Derechos de Autor, tengo el enorme placer de recibir ahora al doctor Ernesto Rengifo. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Mil gracias. El que está muy contento con esta charla o entrevista soy yo. Ay, le de modo agradezco. que estoy a sus enteras órdenes, como dicen aquí en México. ¿De dónde viene usted? Bueno, pues yo vengo de Bogotá. Ah, de Bogotá. He sido invitado por la maestra Carmen. Claro, a quien agradecemos muchísimo el haber organizado todo este evento de temas tan interesantes, ¿verdad? Sí, y apenas recibí la invitación que fue hace por ahí unos 4 meses, inmediatamente contesté el correo diciendo sí, porque se lo digo sin ninguna salamería, que me encanta, o nos encanta, hablo en plural, por la familia, venir a México. Entonces México es un referente cultural para nosotros y bueno, me siento aquí como en casa. Pues está usted en su casa, bienvenido. A mí me gusta muchísimo el recibir estos lindos comentarios, así como mexicana que soy, ¿no? Sí. Y es eso, yo creo que es como parte de esta gran fraternidad latina que tenemos, que es eso, sí. Estamos en casa, ¿no? Sí, sí, y efectivamente yo llego siempre a México y me gusta venir porque, tal vez ustedes no lo noten, pero el sentido de lo público, hay un gran arraigo de lo público. Y lo veo uno aquí en la universidad, una universidad de 360.000 estudiantes, una universidad pública. Sí. Y eso no se ve en muchos países de América Latina. De modo que todo ese proceso de revoluciones que ustedes han tenido, de problemas de tierra, de nacionalización del petróleo, todo eso es porque hay una gran conciencia también de lo público. Es una economía de mercado, pero con una gran sensibilidad a lo público, a las clases desvalidas. Yo lo noto eso acá. Fíjese, y creo que eso es un ingrediente muy interesante, precisamente como para entrar en este gran tema de la propiedad intelectual, ¿no? Que nos platicara un poquito acerca de lo que se dedica usted ahora en Bogotá. Bueno, pues yo soy profesor hace muchos años, profesor en una universidad que se llama Externado de Colombia, que es una universidad importante dentro de nuestro contexto. Y allí soy profesor de Derecho Privado hace unos 30 años. ¡Wow! Y dirijo el Departamento de Propiedad Intelectual. No son muchos en América Latina. Y nosotros tenemos 22 años, y lo digo con orgullo, porque lo difícil no es iniciar algo, sino mantenerlo. Por supuesto. Y 22 años ya es un tiempo es una gran trayectoria considerable en un tema que hace 22 años era escasamente referido. No conocido, sino referido, y hoy nosotros tenemos un blog importante, tenemos una revista, tenemos una maestría, tenemos especialización y tenemos cursos de pregrado, y eso ha contribuido a aumentar el debate público de la propiedad intelectual. Es decir, que la propiedad intelectual no sea solamente un tema de bufetes de abogados, sino que ese es un tema que trasciende y que, por supuesto, debe preocupar a toda la sociedad, porque la propiedad intelectual es en el fondo una forma de riqueza. Así es. Y los países ricos saben cómo la usan y la explotan. Así es. Y nosotros, pues, de pronto estamos explotados, pero claro, estamos cogiendo conciencia. Exacto, exacto. Como que todavía no nos aplicamos, pero es eso, es simplemente como tomar a la propiedad intelectual como lo que es, una gran herramienta para hacer negocio, puesto que tiene gran impacto en las relaciones comerciales. Sí. Y que, bueno, también está diseñada para proteger al creador, para proteger a la persona que tiene un desarrollo tecnológico, para el creador de una obra artística. Creo que, como usted bien dice y atinadísimamente, creo que hay que aprender a sacarle más provecho. Claro. Y por lo mismo, yo también celebro esta gran oportunidad que tenemos de platicar, precisamente para difundir un poquito este tema tan interesante del que nos platicó en la mesa, en la que se hablaba acerca de la contratación de los servicios de software. Porque el software es también un elemento sui generis completamente en la propiedad intelectual, porque no se puede patentar, se tiene que proteger por un derecho de autor, pero también qué tanto ha evolucionado esta protección del software, qué tanto se puede ya proteger como por el derecho de autor,
que nosotros decíamos, bueno, esta protección de derecho de autor más una licencia refuerza esta protección al software. Y lo más interesante de este tema, que me pareció fascinante, es esta manera en la que pues ya tampoco se puede proteger mucho el software con una licencia. Y a mí me gustaría muchísimo que nos compartiera un poquito de este fascinante tema. Muchas gracias. Bueno, las dos conferencias mías yo creo que conceptualmente están unidas, porque ayer yo explicaba cómo los contratos que regulan la economía formal no responden a una economía actual basada en servicios y en lo digital. Por ejemplo, Uber. Uber no es una compañía de transporte. De modo que el contrato de transporte no se acomoda a lo que hace Uber. Air Bed and Breakfast no es un hotel. Blockchain no es un banco. O sea que no se les aplica el tema de hotelería ni el tema de banco. Son plataformas tecnológicas. Entonces viene el punto, ¿cuál es el derecho para regular esas plataformas tecnológicas? ¿Listo? Ese fue como el tema de ayer. Y hoy fue el software. ¿Y por qué el software? Porque el software es el insumo fundamental en una economía digital basada en el conocimiento. Claro, todo depende del software. Todo depende del software. Inteligencia artificial. El blockchain es software. Los smart contracts o contratos inteligentes son códigos. Claro. Y el código es software. Entonces viene el problema, bueno, ¿y cuál es la relación que nosotros tenemos en una economía de servicios y digital con el software? Y entonces me doy cuenta yo que el acuerdo de licencia es insuficiente, porque es que ya no se me entrega la copia, que ya no se me distribuye, yo ya no puedo bajar el software, sino que yo a través de internet voy a un proveedor y es allí en donde yo uso ese software que está instalado en la memoria RAM del proveedor. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cuál es el contrato? ¿Cómo se regula ese vínculo que yo como usuario tengo con una plataforma tecnológica si yo ya no recibo la copia? Claro. ¿De qué soy dueño yo? ¿De qué soy dueño yo? ¿Qué compré? ¿Qué compré? Exactamente. Le voy a poner un ejemplo. Todos conocemos el tractor John Deere. ¿Cómo no? El tractor John Deere era un tractor en donde el campesino podía ajustarlo, arreglarlo, modificarlo, rectificarlo. Hoy el tractor John Deere tiene 8 capas de software. Esas 8 capas de software implica que el campesino ya no lo puede tocar, ya no lo puede refaccionar, ya no lo puede corregir, ya no lo puede ajustar. Entonces viene la pregunta, a propósito de tu comentario, ¿qué compré yo? Ya no somos propietarios de lo que aparentemente compramos. ¿Qué adquiero yo? ¿Adquiero un servicio? Sin embargo, me están cobrando por comprar un producto. En el fondo yo no puedo. Yo, por ejemplo, tengo este iPhone, y yo este iPhone como producto yo no me puedo entrar porque yo no tengo licencia sobre el sistema operativo de iPhone. Sí, ¿no? Y la gente no se ha dado cuenta de eso. Entonces alguien habla del fin de la propiedad. Porque cuando yo soy propietario yo puedo usar, gozar y disponer del objeto que yo he comprado. Pero en una economía basada en servicios y lo intangible, yo no puedo yo hacer lo mismo. Entonces es eso. Entonces lo que yo mostraba era las insuficiencias del derecho que responde a una economía formal, las insuficiencias frente a este mundo del siglo XXI de lo intangible, de los servicios y de, entre paréntesis, transacciones. Ya no hablamos de compraventa, sino de transacciones. Exacto. Ya no hablamos de obras ni de contenidos, sino de prestaciones. ¿Qué es eso? Exacto, y entonces eso nos remite a este punto que usted también muy atinadamente creo expuso, de que hay que cambiar la forma de hacer esas transacciones y estas relaciones de contratos. Sí. Y en donde platica usted también, yo creo de manera muy interesante, el cómo hay que transformarse a una economía de servicio, en donde las relaciones contractuales deben ser de servicios. Exactamente. Por ejemplo, el régimen de protección a los consumidores, cuando uno compra algo, uno tiene una garantía legal.
Uno puede pedir que le reparen el producto, se lo repongan o le den el valor que pagó indexado. Pero ese derecho de protección al consumidor es a productos, se puede extender a servicios. Seguramente toda esa gente que tiene sus negocios en plataformas pues están interesados en que los consumidores no tengan esas garantías que tienen en el mundo real, en el mundo donde usted compra un producto. Claro. Pues no sé, esos son los grandes desafíos que tiene todo este nuevo paradigma digital. Así es. Y creo que en esta exposición que nos hizo acerca de cómo ajustarlo a la figura más de servicios, definitivamente hay que como encontrar una nueva manera y ajustarlo a un contrato de servicios como que lo ha hecho un poco más compatible, ¿no? Un poco más asequible, claro. A uno puede acceder más. Quería yo preguntarle también, que es así como una cosa que me dejó muy sorprendida, ¿no? De cuando uno, que es algo que nosotros hacemos igual sin ver rápido por ahorrarnos el tiempo, pero cuando está uno leyendo los términos y condiciones de aceptar, cuando usted comenta que esta empresa que hace el Adobe, cuando firma, uno no es dueño de nada de lo que uno, de su propio contenido, haga en PDF, por ejemplo, ¿no? Sí, pues imagínese, así es. Qué cosa, ¿no? Ayer explicaba, ponía yo los términos y condiciones de los grandes proveedores de servicios en la nube, de Amazon, Google, Microsoft, Dropbox, Oracle, y mostraba que prácticamente ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad. Si yo, por ejemplo, celebro un contrato de depósito para que alguien me cuide mi dinero o me cuide un objeto y ese objeto se pierde, la carga de responsabilidad es del depositario para con el depositante. Pues mire que viendo esas cláusulas se da uno cuenta, el contrato entendido como un sistema de distribución de riesgos entre ambas partes aquí no existe, porque todos los riesgos los asume el consumidor y el usuario, y esos grandes dueños de esas plataformas no tienen ningún tipo de responsabilidad. Google, por ejemplo, dice que si se escapa información o se llega a producir algún daño, etcétera, que únicamente se le puede, limita su responsabilidad al monto que en el último año ha pagado el usuario por sus servicios. Pero no es daño emergente ni menos lucro cesante. O sea que prácticamente son plataformas sin ningún tipo de responsabilidad frente a los productos que ofrecen, los servicios que ofrecen. Claro, y sin embargo son marcas que gracias a la demanda tienen un valor billonario, ¿no? Billonario. Así es. Billonario. Imagínese. Sí. Hoy, por ejemplo, se dice que la información que nosotros le damos a esas grandes plataformas, a esas redes sociales, ellos con base en esa información hacen o mejoran sus productos. Entonces alguien ha planteado que para limitar el crecimiento, el gran poder que han tomado una economía digital, nosotros deberíamos negociar nuestros datos. Personales, claro. No los personales, ¿No los personales? Sino cualquier dato que no sea sensible y pedir una compensación. Por supuesto, ellos no estarán interesados en compensarnos en algo porque eso sería un costo de su actividad. Pero no puede ser que el 60 o más porcentaje de los 4 o 5 actores hayan concentrado tal nivel de poder económico en donde los ciudadanos de a pie no tengan posibilidad de conocer ni saber qué es lo que están negociando. Entonces, si hoy la gran discusión es la concentración de riqueza, el mundo rico es el que está diciendo hay que colocarle un límite a estas superestrellas, superstars es como los llaman, en el mercado, y entonces han sugerido, uno, que nosotros les cobremos por darle la materia prima, o dos, que ellos comiencen a compartir su información con las medianas y pequeñas empresas, o si no la innovación se va a acabar y el mundo va a estar concentrado en 4 o 5 firmas. Eso es lo que hoy se está discutiendo en el mundo rico, que hay que limitar ese crecimiento porque son muy poderosas. Claro. No, por supuesto. Y mientras más factores haya de competencia va a ser mucho mejor. Mucho mejor porque la competencia estimula la innovación. Así es. Y como está concentrado, pues la innovación únicamente está manejada por ellos. Porque, por ejemplo, cada vez que hay un artefacto en Internet de las cosas, antes únicamente estaba conectado el celular a Internet, hoy hay muchas cosas. Y yo le doy mucha información ¿a quién? ¿A quién conoce mis datos?
pues ellos son los que pueden mejorar los servicios y los productos. O sea que tienen concentrado el mercado. Ese es un gran reto que tiene el mundo. Así es. Sí. Podríamos estar platicando horas, porque son temas tan fascinantes, pero Sí. pues para ya no detenerlo más, yo le agradezco de verdad muchísimo que haya compartido con nosotros este gran conocimiento, el abrirnos un poquito más los ojos a todos, y quisiera solicitarle si puede darnos un último mensaje a esta comunidad de abogados de AMPI. Bueno, a la Asociación Mexicana de Propiedad Industrial, que tenemos mucho por trabajar, Sí. toda la comunidad, y tenemos mucho por explicar, porque eso, como lo mencioné al comienzo, eso mejora el debate público de la propiedad intelectual, porque tiene unos efectos directos en nuestra economía, en nuestras instituciones y, por supuesto, en nosotros como seres humanos. Entonces, pues al lugar todas estas preguntas y todo lo que me has preguntado, porque me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, profesor, muchísimas gracias a usted, y pues le agradecemos de nuevo este gran privilegio de tenerlo aquí con nosotros en esta sección del blog de AMPI. Sí. Y les agradecemos a ustedes muchísimo su amable atención, y pues los esperamos para una siguiente emisión. Recuerden que estamos aquí en el blog AMPI, lo puede usted encontrar en la página web de AMPI, www.ampi.org.mx, y pues yo me despido, soy Nora Becerril, y les agradecemos de nuevo. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.